Bien, buenas tardes a todos. Qué bueno verles una vez más. Parte de lo que les compartí la semana pasada, en cierta medida les manifesté en algún minuto, podemos hablar de lo del alfarero, de la transformación. Y orando esta semana, quiero hablarles precisamente de eso, de la obra del alfarero. Para eso creo que vayamos a Jeremías 18. El profeta Jeremías es, dentro de las características de la obra del profeta de Jeremías, del llamado, del ministerio del profeta Jeremías, está el hecho de que su servicio como profeta trascendió distintos reinos, distintas realidades. Sepan ustedes que durante el periodo de los reyes, Israel tuvo buenos reyes y malos reyes. La mayoría de los reyes fueron malos, particularmente en Israel. Judá, recuerden ustedes que el reino de Israel se divide en dos. Judá tiene algunas excepciones, pero en general, en el caso de Israel, todos los reyes son malos, a excepción de los reyes, de algunos reyes de Judá. En general, todos los reyes generan la maldad. ¿Y por qué este aspecto es tan importante? Porque cuando la cabeza está mal, en general, todo el resto está mal. Piénselo, esto es válido para una nación, es válido para una familia y es válido para una persona. Me gusta pensar que siempre los principios de la Biblia tienen en general, yo siempre estoy compartiendo esto, tienen en general estas tres grandes trascendencias. Las cosas son malas para una nación, las cosas son malas para una familia y las cosas son malas para una persona. Y lo mismo es verdad para el caso de las cosas buenas, ¿sí? Lo que es bueno para una nación es bueno para una familia y es bueno para una persona. ¿Por qué esto es interesante? Porque Jeremías tuvo que mantener intacto su ministerio, su servicio, su llamado, ser fiel a la palabra, independiente de cómo el país y los reyes se estaban comportando. Y evidentemente las cosas no siempre eran sencillas, no siempre eran fáciles, no siempre eran cómodas. Más bien el ministerio de Jeremías era un ministerio incómodo. Porque muchas veces decir la verdad es difícil. Y a propósito de lo que compartía mi esposa al comienzo, hoy uno de los desafíos que tenemos como iglesia es decir la verdad a pesar de. Aquí podemos aplicar el principio de lo cortés no quita lo valiente. ¿Sí? O sea, no tenemos que golpear a nadie, no tenemos que andar con bibliazos, no tenemos que violentar a nadie, pero sí toca decir la verdad, y es difícil, y no es fácil. Sobre todo cuando en el entorno estamos en una época que como nunca, cada uno quiere creer lo que quiere creer. Entonces se hablan de conceptos que parecieran ser difíciles de digerir. No sé si le pasa eso, que hay conceptos que parecen difíciles de digerir. Dentro de esos conceptos está el metaverso. ¿Qué tiene que ver el profeta Jeremías con el metaverso, podrá decir usted? Porque le aseguro que el profeta Jeremías no hablaba acerca del metaverso. En la época de los jueces de Israel, la Biblia destaca que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, que no había en cierta medida había una norma, pero cada uno finalmente decía, no, yo lo voy a hacer al revés. ¿Por qué el escenario de hoy es muy complejo y es muy diferente? Porque ahora no solamente se ha querido erradicar una norma única, sino que cada uno es su propio universo. Entonces ya no solamente el mundo no está separado en aspectos binarios, como se habla, hombres y mujeres, ¿sí? Sino que cada uno diseña su universo como bien le parece. Y las personas se están relacionando en base a esta realidad. Si tú quieres entrar a mi universo, tú tienes que adaptarte a mis realidades, a mis nuevas reglas del juego, por decirlo así, a cómo yo entiendo el mundo. Por eso decir la verdad en estos tiempos es difícil, porque en general
la gente quiere creer lo que quiere creer. Y se crea su propia realidad. ¿Sí? Ya no es la discusión. Una de las preguntas más difíciles que me han hecho en estos años de ministerio es ¿por qué las mujeres son así? Así fue la pregunta, ¿sí? Un día vino alguien, no les voy a decir quién, y me dijo, Andrés, ¿por qué las mujeres son así? Me dijo. ¿Sí? Así me preguntaron. ¿Por qué las mujeres son así? Entonces yo le dije, mira, tu pregunta a mí me suena como, ¿por qué el cielo es azul? No era en defensa de las mujeres ni nada por el estilo, sino que es una realidad. Él quería descubrir cosas que son así. ¿Sí? Es como, ¿por qué a los hombres le salen barba? ¿Sí? ¿Por qué a los hombres les sale barba? Ayer miraba que le preguntaban a dos personas, me estoy desviando del tema, pero Dios sabe por qué. Le preguntaban a dos hombres con rasgos femeninos, ¿qué es ser mujer? Y no supieron contestar. No pudieron decir, eran hombres con evidentes y claros rasgos femeninos y no pudieron contestar, no pudieron dar una respuesta certera de qué es ser mujer. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué este aspecto es importante? Porque dentro de los ministerios que tuvo que desarrollar Jeremías era el hecho concreto de decir la verdad cuando desde la cabeza todo el entorno y todo lo que giraba estaba en torno a mentiras, a engaños, a falsedades, a tratar de sacar a Dios de lado. Si usted quiere una respuesta sencilla de qué se trata todo esto, todo el tiempo la situación ha sido cómo sacar a Dios de lado, cómo sacar a Dios de en medio. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, vamos a ir a esa época para ir a esta época. Jeremías 18 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. La convulsión social y política impide discernir claramente cuál es la voluntad de Dios. Esto es válido ayer, será válido mañana y es válido hoy. ¿Sí? ¿Y por qué este aspecto es importante? Porque cuando todo es enredado, cuando todo es como una licuadora, es difícil mantener la concentración, es difícil de poder decir, a ver, ¿en qué estoy? No sé si les ha pasado esto, me imagino que sí,
que van a alguna parte y dicen, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué venía a hacer yo? Y esto pasa todas las edades, porque yo he escuchado gente que me dice, Andrés, es que ya me estoy poniendo viejo porque se me olvida. Le digo, no, tranquilo, si esto le pasa a todos. Pero esta realidad pasa en muchos aspectos porque en nuestra mente hay muchas cosas. Entonces, desde la pieza a la cocina, uno va pensando mil cosas. No va pensando, salgo de la pieza y voy a la cocina porque voy a hacer algo concreto, a buscar un tenedor, a buscar un vaso de agua, qué sé yo. Solamente en ese intertanto, y aquí da lo mismo el DFL2, da lo mismo la casa o departamento, nuestra mente tiene tantas cosas. Entonces, cuando socialmente, cuando gubernamentalmente hay un caos, hay un enredo, hay muchas cosas. Entonces usted sale de su casa y usted dice voy a trabajar, pero en el intertanto ve tantas cosas, ve tantas situaciones, ve tantos escenarios, en la televisión, en los medios de comunicación. Podríamos hacer un challenge, un desafío. ¿Sí? 24 horas sin teléfono. ¿Quién se anima? 24 horas sin teléfono. Bueno, ojo, Señor, tú estás viendo todas estas cosas. Porque puede ser que uno empiece, no sé, 9 de la mañana, bien, 10, 11, pero puede ser que como a la 1:30 uno empiece con síntomas de abstinencia, ¿sí? Claro. Hay estudios que se han hecho de gente que siente que les vibra el celular, ¿sí? Y entonces lo sacan. No, pues si yo recibí algo y se dieron cuenta que no, y sienten la vibración y sienten todo aquello. Ajá. Gracias por el backup que está atrás diciéndome, sí, es así, yo lo leí ese estudio y es así, es efectivo. Ajá. ¿Por qué le digo esto? Porque esta realidad de cuando hay mucha convulsión, Jeremías tuvo que vivirlo. Y él lo vivió con distintos reyes, con distintos escenarios. Él tuvo que saber cómo mantenerse concentrado a pesar de que los escenarios cambiaban, a pesar de que las circunstancias eran diferentes. La cosmovisión social construida por la mayor parte del pueblo de Judá, estoy hablando ahora de esta época, de la época de Jeremías, de esa época más bien, perdón, utilicé mal el artículo, de esa época. Quiero llevarlos allá antes de que vengamos acá. ¿Estamos claros? La convulsión en esa época social, construida por la mayor parte del pueblo de Judá, estaba fuertemente influenciada por profetas que engañaban al pueblo. Creo que cada autor es importante y uno tiene que examinar todas las cosas, pero hay autores realmente muy buenos. Hay un libro de John Bever que se llama Así dice el Señor y explica cómo la frase Así dice el Señor se ha prestado para decir incluso las más grandes herejías en nombre de Dios. Y él explica muchas veces cómo esta acción espiritual de engaño bajo la declaración Así dice el Señor ha sido utilizada por el diablo ayer, sigue siendo utilizada por el diablo el día de hoy y lamentablemente lo seguirá haciendo mientras la gente no discierna realmente cómo comprender la voz del Señor. Y en esa época entonces Jeremías es un profeta que tiene que enfrentar esta realidad cuando sus pares, ¿sí? La voz profética es muy potente. A lo mejor me faltó también aclarar aquello. Cuando hablamos de una voz profética, la labor del profeta es hablar en nombre de Dios y tiene que ser lo más estricto posible. No es como me parece, me tinca, parece que oí, por ahí leí, por ahí escuché. No, cuando decía así dice el Señor, Él tiene que transmitir lo más preciso y exacto el mensaje, porque es un parlante. ¿Sí? Cuando es un parlante. Cuando yo era más joven, bastante más joven, mi mamá tenía un auto y entonces íbamos en el auto y el auto había que cambiarle la radio con el dial manual. ¿Sí? Entonces cuando la señal no era buena, a mí me molestaba. Entonces yo le decía, mamá, apaga la radio. Apaga la radio. Porque si no se escucha bien no me hacía sentido, ¿me explico? Cuando un profeta habla, no podía hablar así como más o menos. Tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser específico. Y lo que estaba sucediendo en aquella época
era que todos estaban hablando un lenguaje errado. Y era tan potente, ¿por qué? Porque la voz profética era fundamental. Para que ustedes entiendan lo importante que era esto, los voy a llevar a otra situación. Después de 400 años de silencio, aparece Juan el Bautista. ¿Y por qué era tan importante? Porque Juan aparece para anunciar que el Señor viene. Pero hubo 400 años de silencio. No hubo quien hablara en nombre de Dios. Esto se los comento, no para enredarlo, sino para que ustedes entiendan lo importante que siempre ha sido la voz profética en ese sentido. ¿Sí? Dicho esto, entonces, Dios le dice a Jeremías, sal de lo que estás haciendo, porque te voy a llevar a un lugar. ¿Cuál era ese lugar? Versículo 2, perdón. La casa del alfarero. La casa del alfarero. Levántate, le dice el versículo 2, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Esto tenía un aspecto tremendamente importante, porque el trasfondo de ese lugar y de esa casa hablaba mucho del momento en que Israel estaba viviendo. Te voy a llevar a un lugar en que necesito que prestes atención, que estés atento, que estés pendiente, que no te distraigas. Sal de tu cotidianidad y entra a un lugar especial porque ahí te voy a hablar. Si el Señor te está hablando, gloria a Dios por eso, ¿sí? Dios le dice a Jeremías, sal de tu cotidianidad y te voy a llevar a un lugar especial para hablarte. Bueno, el trasfondo del lugar en donde Dios decidió hablar al profeta dice mucho respecto al momento en que Israel se encontraba. El lugar en donde se encontraba la casa del alfarero es un lugar que se llama el Valle de Ben Hinnom, al sur de Jerusalén. Algunos lo sitúan al suroeste de Jerusalén, en lo que se conoce como el Valle de los Tiestos. ¿Y qué particularidad tenía? Piensa usted que Jerusalén está encima de un monte en general, ¿sí? Y los valles eran lugares importantes, o sea, la caída de este lugar. Este valle particularmente era el lugar en donde se botaba la basura y los tiestos que ya no servían. Entonces, ese lugar particularmente el alfarero estaba rodeado, no era un lugar turístico precisamente, era un lugar más bien feo, era un lugar prácticamente como un basural, y tenía esa particularidad, todos los alfareros, porque este era uno de ellos, pero todos los alfareros tiraban sus tiestos, y la gente también tiraba todos los tiestos rotos a ese lugar, a este valle de Hinnom. Es muy probable que sea el lugar en donde los alfareros depositan sus vasijas rotas, y la referencia del nombre Gehenna o infierno tiene relación con esto del valle de Hinnom. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este valle de Hinnom, este lugar, tenía relación con esto, con un lugar de infierno, con un lugar de muerte, de destrucción. Era literalmente el basurero de Jerusalén. Y es ahí donde Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas para allá. Hay cosas que a veces a lo mejor no nos hacen sentido. Hay escenarios, hay lugares que uno dice, ¿por qué yo estoy en este lugar? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y en muchos aspectos Dios permite estas cosas, precisamente para algo que Dios le dice a Jeremías, te haré oír mis palabras. No era una visita de doctor, no era una visita rápida, no era una visita para tomar el té tampoco. Era visitar un lugar donde el profeta debía tener toda su atención en el mensaje que él iba a recibir. Versículo 3, dice Jeremías 18:3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos hemos visto el trabajo de un alfarero. Y todo, dentro de las cosas interesantes es que el trabajo de un alfarero es un trabajo dinámico, no es un trabajo estático, ¿sí? En general uno podría pensar que por estar en una casa o estar en un lugar o en un taller es algo estático. No, pero es algo dinámico.
El alfarero constantemente está pendiente. Una vez que pone la greda en la rueda, esto es un movimiento constante y él tiene que estar muy atento, él tiene que estar muy pendiente. Sus manos tienen que estar muy bien ocupadas, ¿sí? Muy pendientes de cuál es la condición, de cómo se va comportando la greda, ¿sí? O cómo se va comportando precisamente el barro, particularmente en esto. Ajá. Con sus manos y todo su ser dispuesto en formar esta masa inerte en algo digno de atención. Y esto me parece muy interesante. Además de la destreza que el alfarero tiene que tener, de la concentración que tiene que tener, su trabajo es tomar algo deforme y darle forma. En una palabra, moldear o modelar, si lo quiere, ¿sí? Toma algo deforme y le da forma. Y para eso se requiere destreza, para eso se requiere una capacidad especial. Porque no es interpretativo, que es parte de lo que hoy día, entre comillas, se llama arte. Hoy día cualquier cosa es arte. Usted va a los museos más importantes del mundo y ve un WC en la mitad de la nada y es arte, ¿sí? Otro pegó una banana, un plátano en una muralla. Vino un turista, y esto pasó. Vino un turista y se lo comió, sacó la... Y dijeron, oye, pero ¿qué estás destruyendo una obra de arte? Dijo, no, yo tuve hambre, saqué la banana, aproveché. Ajá. ¿Por qué esto es interesante? Porque en la labor del alfarero es de algo inerte, de algo deforme, darle una forma de tal manera que todos puedan entender qué es lo que él está transmitiendo. Que todos entiendan, todos comprendan la idea original. E incluso puedan decir qué bonito. Qué interesante el trabajo. Aquí hay trabajo detrás. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y presta atención a esta frase. Y la vasija de barro que él hacía, que el alfarero hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esta frase me hizo recalcar, mientras estudiaba este pasaje, me sacó algunas preguntas. Las preguntas son buenas. Diga a la persona que está a su lado, las preguntas son buenas. A veces nos incomodan, a veces sí, nos hacen sentir mal, pero las preguntas son buenas. Sobre todo cuando hay preguntas bíblicas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que la vasija se echara a perder? Yo llegué a la conclusión que no está registrado qué pasó. Él está trabajando, él está moldeando, él tiene sus manos en el barro. Él le está tratando de dar forma. Y súbitamente, no se dice qué pasa. Hay un cambio. Y él entiende que la vasija se echó a perder. Es algo que está en el criterio del alfarero. Pero es interesante que el que está viendo todo esto es Jeremías. No dice que hay una conversación. No dice que el alfarero le está comentando, mira, este es el proceso que estoy haciendo. Cuando a veces a uno lo llevan a ciertos lugares, a ciertas empresas, industrias, en fin, a uno le van explicando, mira, este es el sistema, esto funciona, ahora esto sucede, ahora vamos a aplicar calor, ahora vamos a aplicar frío, ahora vamos a sacar el aire, ahora le vamos a poner más, en fin. No hay registrado una conversación. Creo yo que si lo hubiera habido, entonces estaría registrado. ¿Quién saca la conclusión? El observador, Jeremías. Jeremías está observando que el alfarero está trabajando y súbitamente el barro no sirve, la forma que le está dando no sirve. ¿Y qué hace el alfarero? Todo de nuevo. Todo de nuevo. ¿Sí? Literalmente dice. Y volvió, estoy en el versículo 4, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla.
Hay una intencionalidad, hay un trabajo. Se echó a perder, eso es cierto. Pero el alfarero cambia su perspectiva y dice, voy a hacer otra cosa. Voy a tomar otra decisión. Voy a hacer algo nuevo. ¿Sí? Cuando las cosas se echan a perder, que es lo que dice aquí, ¿sí? Se echó a perder en su mano. Estas preguntas que nos surgen son algo así como, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se puede echar a perder? ¿Qué hacemos ahora? ¿Esto que parece impredecible cambiará el plan del alfarero? Porque súbitamente se echó a perder. No era lo que él quería, a lo mejor, no era lo que él pensaba. Si es otra forma la que le dio, ¿habrá desechado el modelo original? Estas y otras preguntas tienen que haber llegado al corazón de Jeremías. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo acá? Cuando pasa esto, que la vasija se echa a perder, hay un cambio. Y el versículo 5 dice, entonces, 5 y 6, entonces vino a mí palabra de Jehová. Presta atención. Recién entonces, cuando se echa a perder, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí empieza a venir las palabras, aquí ya el mensaje empieza a ser más directo, ya no es interpretativo. Los primeros versículos que estamos viendo es lo que Jeremías está percibiendo, lo que él está interpretando de algo que él no entiende. Pero recuerden ustedes que Dios le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero porque allá te voy a hablar. Cuando pasa todo esto, recién ahí viene la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra que viene? ¿Yo no puedo hacer lo mismo? ¿Yo no puedo hacer lo mismo? Una vez que el profeta pudo apreciar un cambio considerable en la rutina del alfarero, es que la palabra de Dios vino. No antes. No antes. Y el ejemplo es tan evidente que la pregunta no es si Dios puede hacerlo. Presta atención, por favor. La pregunta no es si Dios puede hacerlo, sino si Él tiene la autoridad para hacerlo. Dios no le está diciendo a Jeremías, Jeremías, ¿tú consideras que yo soy Dios? ¿Tú consideras, Jeremías, que yo que creé todas las cosas, yo que te ordené que vinieras para acá? Porque esto no es que se te ocurrió a ti. Yo te ordené que vinieras para acá. La pregunta no es, Jeremías, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? La pregunta es, Jeremías, ¿tengo yo la autoridad para hacerlo? ¿Soy yo Dios acaso para poder hacerlo? Porque, y aquí se destaca algo interesante. Porque tiene dos respuestas Jeremías posibles, ¿sí o no? Sí lo creo, no lo creo. Y esto tiene que ver con los versículos siguientes, 7 al 10. Dice 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Tengo yo la autoridad para hacerlo? Dios le dice a Jeremías, él mismo le responde, yo puedo hacerlo, yo determino qué es lo que voy a hacer. Y entonces a un pueblo que yo estoy permitiendo que viva en su pecado, si ese pueblo se arrepiente, yo puedo cambiar el juicio. Yo un pueblo piadoso y un pueblo íntegro y un pueblo que dice que me ama, si se entrega a los ídolos, yo puedo determinar que todo el bien cambie. Y ahora van a recibir todo el mal. El juicio de Dios puede ser revocado por el arrepentimiento de la nación. Judá no podía depender simplemente de ser el pueblo escogido de Dios.
que es una mentalidad que lamentablemente ha perseverado hasta el día de hoy en algunas personas del pueblo de Israel. Somos el pueblo escogido. Nuestra oración es que el pueblo de Israel se arrepienta. Amamos a Israel con sus virtudes y sus defectos, pero nuestra oración es que el pueblo de Israel reconozca a Jesús como el Señor. No podían confiar simplemente, somos el pueblo escogido, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Las acciones humanas de fidelidad, arrepentimiento o rebelión tienen significado e importancia. O sea, todo lo que tú haces, a Dios le importa. Dile esto a la persona que está a tu lado. Todo lo que tú haces, a Dios le importa. Versículos 11 y 12 dice, ahora pues habla luego. Este mensaje ahora es rápido. Ahora que te hablé, Jeremías, rapidito. Habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. No quiero, porque me interesa llevarlos allá, a esa época, antes de venir acá, a nuestra época, que perdamos el orden, porque aquí hay un orden taxativo. Jeremías, levántate, anda a la casa del alfarero, que está a las afueras de Jerusalén, en un lugar no agradable, porque allá en la casa del alfarero te voy a hablar. Él ve que el alfarero está trabajando, que de repente la obra se echa a perder, que el alfarero cambia de dirección y solo cuando la obra se echa a perder y el alfarero toma dirección, viene palabra de Jehová, solo ahí. Y una vez que la palabra viene, el desafío de Jeremías es rápidamente anda y di lo que te estoy diciendo. Adviérteles, háblales, coméntales. A algunos enséñales, a otros repréndelos, porque cada persona es distinta. Hay personas que es muy moldeable, pero hay otras personas que aunque tengan todas las señales, ¿sí?, preguntan cosas o hacen cosas que dicen relación con su falta de entendimiento. El mensaje para la nación de Israel demandaba comprender la autoridad que Dios tiene sobre su pueblo. Era necesario que la nación toda se arrepintiera si no quería ver el mal. De lo contrario, el juicio se avecina con más fuerza y rapidez de lo que ellos pensaban. En esta progresión, Jeremías cumple con su propósito, o con el propósito que Dios lo llamó, ¿sí? Y esa perspectiva también nos demanda a nosotros comprender ciertas cosas. Particularmente quiero mencionarles 5. Ahora quiero que vengamos acá. Salga de Judá, de Jerusalén y véngase aquí a Santiago de Chile. Primero, la relación del alfarero con el barro es dinámica, no estática. Si bien es cierto, lo más probable es que el alfarero haya estado sentado, pero él se está moviendo. Él tiene los dedos metidos en el barro. Si a usted no le gusta ensuciarte, usted no podría ser alfarero. ¿Sí? Definitivamente. Ajá. O usted no podría ir con su mejor ropa a ser alfarero, porque se va a manchar, porque es algo dinámico, porque es algo que involucra, que demanda estar ahí pendiente. Este dinamismo también debe mostrarse en nuestra relación con Dios. La relación con Dios no puede ser algo así lejano de vez en cuando, de enchufarse y desenchufarse. ¿Sí? Ya que mi esposa me hizo bullying respecto a las palabras en inglés, le iba a decir la palabra en inglés, pero se lo decía en español. Enchufarse y desenchufarse, ¿sí? O como diría el Mauro Tronic, plug in y plug out. Claro. Conectarse y desconectarse, no es algo así como de lejos, ¿sí? No, yo soy cristiano pero no me quiero ensuciar. Soy cristiano pero para ciertas cosas, no, esto es dinámico. Dios te habla cuando nos reunimos, cuando estamos haciendo iglesia. Pero Dios te habla en la cocina, Dios te habla en el metro, Dios te habla en la micro, Dios te habla en la calle, Dios te habla con otras personas a través de las circunstancias. En una oportunidad iba camino a la universidad y en la micro yo iba angustiado por una situación
y de repente un cartel en la Plaza Italia, en la época en que uno veía los carteles así luminosos, grandes, dice, no se preocupe. Yo dije, Señor, me estás hablando, ¿sí? Y me fui tranquilo el resto del trayecto. Clarísimo. Ajá. Pero esto es atento para el que está pendiente, porque la relación con Dios es dinámica. Lo mismo que el alfarero. Es una relación de constante movimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, dice, los que son nacidos del Espíritu, ¿sí?, entienden cómo es el mover del Espíritu. Tú oyes el viento, no sabes de a dónde viene ni para dónde va. Pero sabes qué pasa. Sabes que hay viento. Así son todos los guiados por el Espíritu. Es algo dinámico, constante. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio una palabra específica, constante, clara, para lo que estás viviendo? Hay gente que no le gusta comer comida añeja. ¿O no? Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. No. Yo quiero comida fresca todos los días. Yo digo, ¿por qué no aplicamos eso para nuestra vida espiritual? Porque tenemos promesas antiguas, ¿sí?, palabras antiguas, cosas antiguas. Señor, ¿cuál es la palabra para hoy? ¿Cuál es la palabra para esta situación? ¿Cuál es la palabra para esta realidad que estoy viviendo? ¿Qué tienes que decir tú? Si usted lee el libro de Jeremías, si usted ve todos los libros de los profetas particularmente, Dios constantemente le está hablando a los profetas y son distintos escenarios. De hecho, en este mismo caso, Dios le habla una palabra en la casa del alfarero y después Dios lleva a Jeremías a otra realidad. También tenía que ver con vasijas de barro. De hecho, una las quiebra. Una las quiebra. Pero es algo distinto y después va cambiando y después va cambiando y después va cambiando. ¿Por qué? Porque cada situación demanda una palabra nueva. Segundo, el alfarero ve algo bueno, está dentro de sus planes y decide cambiar el curso de acción para que el deseo se cumpla a cabalidad. Cuando el alfarero no ve algo bueno que está dentro de sus planes y decide cambiar el curso de acción para que el deseo se cumpla a cabalidad. ¿Qué vio Jeremías? Que de repente algo cambió, algo fue diferente. Yo estoy pensando en un plato a lo mejor, ¿sí?, en una fuente de barro. Y él está con sus dedos ahí y se da cuenta que un lado, estoy especulando, sí, pero estoy tratando de entender qué decisión tiene que haber tomado. Un lado no quedó igual que el otro, no quedó tan ovalado como el otro. Y ahí usted tiene que tomar una decisión, o el alfarero tiene que tomar una decisión. Usted puede decir, voy a seguir buscando, tratando de emparejar. Pero ¿qué es lo interesante que le llama a Jeremías? Que el alfarero ve eso y ¡bum!, desarma todo. Desarma todo. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿No era más sencillo buscar el acomodo? ¿No era más sencillo ponerle una tapa debajo de la pata? ¿Una tapa de bebida? ¿O una servilleta, doblarle y ponerle? ¿Sí? Un deporte nacional en nuestro país. Somos campeones del suple, del cosito, del coso, de la cosa, ¿sí?, de la cosita del coso. Pero ¿qué es lo interesante? Que el alfarero dice, no, yo de cero. Y a lo mejor en vez de fuente termina siendo un florero. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hay cosas que no entendemos de Dios. Y sabe que no hay ningún problema en eso. Claro, Él es soberano, es efectivo. El tema está en que Él está viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Si Dios, y esto lo he mencionado más de alguna vez durante años, si Dios nos permitiera conocer nuestro corazón, ¿sí?, si Dios lo proyectara aquí, imagínense, aquí, ¿sí?,
¿Quién quiere pasar? Nuestro querido Manuel compró un equipo de última generación, ¿sí?, que muestra el corazón del ser humano. ¿Quién quiere pasar aquí, ¿sí?, a mostrar todo lo que hay? Nadie. Y si lo que sabemos nos asusta, ¿cómo será lo que no sabemos? Y este aspecto también es válido para las noticias. A veces uno dice, ¡oye, tantas cosas malas, tantas cosas sucias! Si lo que sabemos es malo, ¿cómo será lo que no sabemos? Entonces yo le doy el consejo, mejor no se preocupe de estar buscando lo que no sabe y no, yo quiero ir al fondo y saber todas las cosas, porque puede asustarse mucho, puede complicarse mucho. ¿Cuál es nuestra confianza? Dios sabe. Dios sabe lo que Él está haciendo. Él está viendo cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Tercero, cuando aparece un defecto, el alfarero debe tomar una decisión rápida. Si el barro se endurece, solo resta quebrarla y comenzar de cero. Y este aspecto es importante, hijos de Dios. Porque el Señor definitivamente está probando nuestras vidas. Y lo digo sin temor a equivocarme. Dios está probando nuestras vidas. No porque Él quiera ver de cuánto somos capaces, cuántos músculos tenemos, cuánta fuerza tenemos, ¿sí?, cuánta oración tengo. Dios, yo te voy a mostrar que yo voy a orar 24 horas todos los días y yo voy a ayunar y yo voy a... No, Dios quiere saber cuánto dependemos de Él, cuánto temor tenemos de Él, cuánto queremos agradarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Cuando la cosa se endurece, solamente hay una solución. Y Jeremías lo vio, porque en el lugar en donde él estaba lleno de vasijas que estaban rotas porque se habían endurecido. No le podían echar agua y volver a hacerlas barro, ¿me explico? No, ya no sirve, hay que romperla. Se endureció, es tarde. Proverbios 29, versículo 1, la palabra de Dios para todos dice, el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Cuando el hombre es amonestado, dice la Reina Valera, ¿sí?, y no cambia, vendrá la corrección y no habrá para él medicina. Esta versión es más nos permite entender, ¿sí?, el que se pone terco, el que se endurece, como el barro. Recuerde que yo les hablé que la relación del alfarero con el barro es dinámica. No puede quedarse el alfarero pensando, me voy a tomar un día para pensar a ver qué hago de nuevo. No, tiene que ser una decisión en el minuto, en el momento. Porque si se endurece, se echa a perder. Y la única solución es quebrarla. No llevemos las cosas a tal punto en que cuando Dios mire nuestra vida, diga, la única solución es quebrarlo. Porque eso duele, hijos de Dios. Eso duele. Y cuando las cosas pasan en la vida de las personas y las personas no lo entienden, dicen, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios está viendo que la única opción es quebrar y empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Cuarto, el alfarero tiene plena autoridad sobre el barro. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Él es consciente de nuestra condición y aún así desea que nuestra voluntad opere junto a la suya. Mire qué interesante. El alfarero decide. El barro no puede decir nada. Como hace 2 minutos era plato, ahora soy, ¿sí?, florero, después soy candelabro, taza, ¿sí?, chanchito para la alcancía. Claro. El alfarero no puede decir, no, es que no me gustó este diseño. No, solo dice, yo decidí que tú vas a hacer esto. Sin embargo, algo que nos beneficia es que Dios desea que nuestra voluntad esté con la suya.
que nuestra voluntad esté con la suya. El Señor Jesús enseñó que cuando dos personas se ponen de acuerdo, pueden pedir cualquier cosa al Padre y les será concedido. Yo aprovecho de aclarar, el sentido de este pasaje no es, yo tengo mi esposa, entonces mi amor, vamos a saltar el banco y pidámosle a Dios que el guardia no tenga pistola, que la puerta esté abierta. ¿Sí? No es eso, es pongámonos de acuerdo y oremos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mi voluntad es esta, vamos a hacerla. Y te oramos para que tu voluntad se cumpla, porque ya nos pusimos de acuerdo en que queremos hacer tu voluntad. Por eso también estamos trabajando con los matrimonios, para que se logre esta realidad. Si un matrimonio se pone de acuerdo, el reino de las tinieblas tiene que temblar. Y si dos personas, dos amigas, dos amigos se ponen de acuerdo, dos que se gustan, dicen, mira, sabes que nos vamos a santificar, no te voy a tocar ni un pelo y voy a orar por ti. Y vamos a tener una relación en santidad, en integridad, en rectitud. Dios los va a escuchar. Dos que se pongan de acuerdo. Dios nos está llamando a eso, que nuestra voluntad esté de acuerdo con la de Él. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿De dónde fue tomado el hombre? Del polvo. ¿Y a dónde va a volver el hombre? No importa, miren, no importa la religión, no importa la creencia, todas las ceremonias fúnebres citan este principio. No importa la religión, no importa la creencia, no importa, del polvo fue tomado el ser humano y al polvo tiene que volver. Entonces es interesante que el salmista diga aquí, Dios se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos barro. Se acuerda de nuestra condición. Quinto, si no hay más que hacer, el alfarero arroja la vasija al basurero, junto a las demás. Triste pero cierto. Si nuestra resistencia a ser moldeados resulta notoria y continua, corremos el riesgo de ser arrojados fuera de su presencia por nuestra obstinación. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. A propósito del testimonio que contaba Carla respecto de su padre, es de los pocos casos de personas que yo he escuchado que Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Que yo recuerde es el único que he escuchado. Pero he escuchado mucha gente que dice, no, yo antes de morirme me voy a arrepentir. Eso lo he escuchado muchas veces. Incluso con gente en los hospitales, con gente con diagnósticos. ¿Sí? Con diagnósticos terminales. El doctor dijo que usted se iba a morir. Los exámenes arrojan que usted se va a morir. Lo que le espera a usted es una falla multisistémica y hasta luego. ¿Quiere usted asegurar su eternidad? No, cuando me vaya a morir. Cuando me vaya a morir. Nadie sabe cuándo llega ese día. Y es una de las cosas que me llama la atención de este ejemplo del alfarero. Él está trabajando y súbitamente todo se estropea. Muchas veces en la vida eso sucede. Recuerdo patente de alguien que llorando me dijo, estaba en mi mejor momento. Este iba a ser mi año. Este iba a ser mi año. Este año yo tenía que despegar profesionalmente, en mis finanzas, en mis relaciones. Este iba a ser mi año. Y de la nada
todo se vino al piso. Todo se vino al piso. Y ahora yo no sé cómo salir. No sé qué hacer. ¿Por qué es tan importante que nos pongamos de acuerdo con Dios? Dios le dijo a otro profeta algo muy interesante. Isaías 29 está justo antes de Jeremías. Es el profeta anterior, aunque no necesariamente cronológicamente, pero es el profeta anterior en la geografía bíblica, del canon bíblico. Isaías 29, 15 y 16 dice: ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Presta atención. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Y mira lo que dice: ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Pobrecito el alfarero, no sabía lo que estaba haciendo. Isaías, por palabra del Señor, apela al sentido común de las personas. Jamás el barro va a poder decirle al alfarero: no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Que nuestro ser interior siempre esté dispuesto a recibir el trato que Dios quiere darnos, sabiendo que el proceso de transformación nos lleva a su imagen y semejanza, como fue en el comienzo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y ese sigue siendo el propósito. Dios quiere hacer de ti alguien a su imagen y semejanza. Y sería bueno que se lo recordaras a la persona que está a tu lado. Dios quiere hacer de ti alguien a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Nuestro cuerpo necesita sanidad. Nuestro cuerpo necesita sanidad. Nuestra alma necesita paz. Nuestro corazón necesita consuelo. Y nuestro espíritu necesita su unción. Para que oremos, quiero citar el 2 Corintios 4, del 7 al 10. A ver si los músicos pueden pasar. Dice el versículo 7, 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, 2 Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. ¿Se da cuenta que la relación con Dios es dinámica? Pareciera que como que todo se va a echar a perder y ¡pum! ¿Sí? Dios cambia. Dios cambia el escenario, me refiero. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pareciera que todo se fuera a destruir, que todo se fuera a dañar, que nada hay de esperanza, pero Dios cambia los escenarios, Dios cambia las cosas. Y quiero que oremos específicamente por estas 4 cosas. Nuestro cuerpo necesita sanidad, nuestra alma necesita paz, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos necesita consuelo, y nuestro espíritu necesita su unción, la unción del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pidámosle al Señor por estas cosas. Gracias, Señor, gracias. Porque tú llamaste a Jeremías a un lugar específico, en un momento específico, en una situación específica. Y le dijiste: anda, porque yo voy a hablarte. Y una vez que él recibió las palabras, él las pudo dar. Hoy
Nosotros leemos estas palabras, las escuchamos, y tú nos hablas. Y nos das estas palabras para que comprendamos que independiente de la circunstancia, independiente de la situación, independiente del escenario, tus manos están puestas en nuestra vida. Tus manos están puestas sobre nosotros. Y si no es así, yo te invito en esta noche que tú le digas, Señor, pon tu mano sobre mí. Hazlo, Dios, hazlo. Moldéame como el alfarero al barro. Moldea mi vida. Si tú sabes, porque pasa más allá de una emoción, uno puede tener la certeza espiritual. Y tú sabes, si tienes la certeza espiritual que Dios está moldeando tu vida, tú sabes que Dios tiene sus manos puestas sobre ti. No quieras arrancar, no quieras escaparte, no quieras huir, no quieras cambiar los escenarios. Y aun cuando las cosas parecieran caer súbitamente, cambiar los escenarios, cambiar súbitamente, es Dios con su mano sobre ti. El riesgo está en que endureciéndose tu corazón o el mío, nos sequemos y no haya otra opción que quebrarnos. Y eso es doloroso. Y hay mucha gente que está siendo quebrada. Que incluso lo dice, me siento quebrado, me siento quebrada por dentro. Como que algo se partió en mi interior. Y es doloroso y es triste. Es fuerte. Pero muy pocas veces decimos, Señor, perdóname porque me endurecí. Me endurecí. No quise escuchar tu voz, no quise tomar atención a lo que tú me estás diciendo. No quise ser moldeado, moldeada. Y así como le preguntaste a Jeremías, ¿acaso no puedo yo? ¿No tengo la autoridad acaso? Señor, hoy te decimos, tienes toda la autoridad, porque un día, cada persona que se dice cristiana, te dijo, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te pido que tomes mi vida, que limpies mi vida, que te sientes en el trono de mi corazón, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por perdonarlos. Y te pido, Señor, que desde ahora en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esa oración, tú le diste autoridad expresa a Dios para que Él ejerciera su autoridad sobre tu vida. Y cada circunstancia, cada escenario, cada situación, cada momento, Dios sigue activamente obrando en tu vida y en la mía, como el alfarero tiene las manos sobre el barro. Pero si por X razón, en alguna circunstancia, algo se endureció en nosotros, entonces Él lo quebró para hacerlo de nuevo. Y el apóstol Pablo lo manifiesta de esta manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Que en esta hora, bendito Dios, la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Que la sanidad venga sobre nuestros cuerpos físicos en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Que la paz de Dios venga sobre nuestras almas. En el nombre de Jesús. La paz sobrenatural de Dios. La paz que nadie puede entender. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Venga sobre nuestras almas. El consuelo de Dios sobre todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, los sentimientos desde la infancia, las emociones desde la primera niñez. El consuelo de Dios en nuestras relaciones. Que todo el daño emocional producto de las relaciones difíciles, complejas, tóxicas, de las discrepancias, de las peleas, de las divisiones, que el consuelo de Dios llene nuestras emociones, nuestro corazón. Y que nuestro espíritu sea lleno de la unción del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Pídala en esta hora. Diga: el Espíritu Santo, lléname en el nombre de Jesús. Lléname de la unción del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, del Padre, del Señor Jesucristo. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname para glorificar a Cristo, porque el Señor Jesús, el bendito Salvador, dijo: rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Y Él les dirá todas las cosas que tienen que saber. Él me glorificará. Él me glorificará. Ven, Espíritu Santo, llénanos en el nombre de Jesús. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia. Tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es su amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior. Y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aleluya. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Oh, bendito Señor. Haz tu obra en nuestras vidas. Hazlo, Señor, hazlo. Transfórmanos. Renuévanos. Haznos a tu imagen, más a tu imagen. De tu plenitud tomamos todos.
gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, melodía, la melodía de tu gracia, llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Todo. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia y gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre. Nuestro cuerpo necesita tu sanidad, Señor. Gracia sobre. Nuestra alma necesita tu paz. Nuestras relaciones, nuestro corazón necesitan tu consuelo. Y todos necesitamos de tu Espíritu Santo. Que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para tu venida. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Renueva nuestra vida para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Espíritu de Dios. Bendito es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.